Mientras los hermanos van pasando, déjenle cuento. El Nuevo Testamento está hecho no de 27 libros, sino de 4 evangelios, un libro histórico que es Hechos, los 4 evangelios, un libro histórico que es Hechos, y 22 cartas, epístolas. Una de ellas es la epístola de la revelación que escribió Juan. ¿Para quién iba dirigida la carta de Apocalipsis? Para las 7 iglesias. Para las 7 iglesias. Es decir, cada epístola es una carta y cada carta tiene un emisario y un receptor. Entonces usted y yo formamos parte de una de esas 7 iglesias. A veces somos Filadelfia en la mañana y la Odisea en la noche, hermano. ¿Sí? A veces en el mismo día pasamos por diferentes etapas. Pero de las otras cartas, las 21 que quedan, 8 son epístolas generales, es decir, que no las escribió Pablo. Y las otras se consideran epístolas paulinas. Dentro de estas cartas paulinas, que son 13, es decir, las escribió Pablo, algunas de ellas son pastorales. ¿Qué quiere decir? Que van dirigidas a pastores. ¿Ah? Van dirigidas a cómo se tiene que dirigir la iglesia, cómo tiene que gobernar la iglesia. Y entonces ahora esta carta, que es una carta de Pablo, ¿a quién va dirigida? A los pastores. A Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo. Va dirigida a Timoteo. Va dirigida a Timoteo. Pero es la segunda de Timoteo. ¿Qué querrá decir eso? Ya envió una antes. Ya había enviado una carta antes. Y esta es la segunda carta que envía. Amén. Entonces pues vamos a ver el libro como lo que es, como una carta, un mensaje. Es interesante ver esa parte, porque yo conocí gente que cuando llega alguna carta por correo la ponían en el vapor, la despegaban y querían leer qué decía, ¿va? Curiosa la gente, ¿va? Pero aquí tiene la carta abierta para que usted lea lo que Pablo escribió a Timoteo. Obviamente es Pablo inspirado por Dios, ¿va? Por el Espíritu Santo. Ahora sí vamos a leer, le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 13. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, Pablo escribe esta carta en la ciudad de Roma en el año 67. En ese año Pablo está a punto de morir y digamos, está a punto de morir, está en una celda, pero déjenme recapitular esto. Pablo es el que escribió la carta que va dirigida ¿a quién? Timoteo. Pero cuando decimos Pablo, yo supongo que usted ya sabe quién era Pablo, ¿sí? La mayoría de nosotros ya sabemos.
Pablo era un judío nacido en Tarso de Cilicia, pero también era ciudadano romano. Tenía las dobles ciudadanías. Como algunos aquí son mexicanos y también son americanos, ¿verdad? Él era judío porque nació de un pueblo judío, pero en la ciudad donde él nació adquirían la ciudadanía, como nacer de este lado, ¿verdad? Y tenía la doble ciudadanía. Lo puede ver en Hechos 22, 27 y Hechos 22, 3. Pero ¿quién era Pablo? Pablo había sido un hombre culto, un hombre instruido. Era de la secta de los fariseos, que quiere decir los separados, los santos, pues. Y aquí lo dice en Filipenses 3:5 y 3:6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, ay hermanos, es una palabra muy grande, irreprensible. Es decir, toda la ley yo la he cumplido. Claro que después agrega Pablo, todo esto lo tengo por basura con tal de alcanzar a aquel que me ha alcanzado. Amén. Ahora Pablo ya no es el fariseo. Ahora Pablo declara en 2 de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo. Es decir, apóstol quiere decir enviado de Cristo por la voluntad de Dios, es decir, no por la voluntad de él. 2 de Timoteo 2:7 y 2 de Timoteo 1:11 dice que Pablo no nomás era apóstol, hermano. Los dos versículos son paralelos, son iguales. Dice, fui constituido predicador. Es decir, él, hermano, predicaba. ¿Qué predicaba? El mensaje de la palabra, que es de la salvación, que el Mesías ya había llegado, hermano, porque el pueblo de Israel lo estaba esperando. Es más, lo siguen esperando. Él predicaba que el Mesías ya había aparecido, pero dice, es predicador, apóstol, es decir, enviado por Jesús, y maestro. Pablo era un hombre, hermano, verdaderamente conocedor de la palabra de Dios, un hombre celoso de parte del Señor. Amén. Pero ¿quién era Timoteo? Ya sabemos quién manda la carta. Ahora, ¿quién es el que la va a recibir? Timoteo significa amado de Dios. Era un hijo de padre griego y una madre judía. Lo puede mirar en Hechos 16 del 1 al 2. Dice que y tenía buen testimonio, hermano. Dice que llegó a Listra, estaba ahí un discípulo llamado Timoteo. ¿Discípulo de quién sería? ¿De Pablo? De Cristo. De Cristo, porque Pablo apenas estaba llegando. Pero ya era discípulo. Timoteo ya era un discípulo. Y se cree que estaba joven, hermano, como aproximadamente en sus 20 creen que estaba. No creen que estaba de 15, ya tenía sus 25, creen aproximadamente. Y era, dice ahí, llamado Timoteo, que quiere decir amado de Dios, hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Cuando dice una mujer judía creyente, ¿qué quiere decir, hermano? Que creía en Cristo. Que creía en Dios y que creía en Cristo, amén. Pero era de padre griego y del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Se imagina? Es decir, él no decía, yo soy perfecto, yo soy santo, yo soy bueno, sino la gente que conocía a Timoteo lo elogiaba. A pesar de su juventud, Timoteo era un hombre que te daba un buen testimonio. Y Pablo, al ver eso, al ver la fe sincera de Timoteo y al mirar el buen testimonio, Pablo lo tomó consigo y lo llevó a sus viajes misioneros. ¿Sí? Su familia era creyente, hermano. La abuela Loida y su madre Eunices, había fe sincera en ellas, dice, y también en ti. Timoteo era evangelista, era obispo y también se le considera uno de los apóstoles de aquellos tiempos. Dice, por ejemplo, para ver de qué era evangelista, dice 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista,
cumple tu ministerio. Pero fíjese que antes de decirle que cumpla su ministerio, le dice cuál es el ministerio de él, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio que hace un evangelista? Llevar las buenas nuevas a aquellos que no las conocen, ¿cierto? Y le dice, y te va a ir muy bien. Te van a amar donde tú llegues. Te van a dar tu ofrenda, tu cafecito, tu pancito. ¿Verdad que le dice? Entonces por eso cuando a veces somos llamados a evangelizar en las calles, hermano, usted no ha recibido escupitajos, yo supongo, pero se reciben mentadas, escupitajos, rechazos. Dice, sufre penalidades. ¿Sabe quién fue el primer evangelista? Bueno, aparte de Juan el Bautista, Jesús mismo. ¿Sí? Dice que anunciaba las buenas nuevas del reino. Salió proclamando el evangelio. Es el mejor evangelista que ha pisado esta tierra, ¿verdad? Claro está. Pero sufrió penalidades el Señor. Entonces, si usted es llamado a evangelista, hermano, levante la mano que es llamado a evangelismo. Yo no la levanté para nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Hermano, ¿y los demás? Porque dice en Mateo y en Marcos, ¿sí? Y hacer discípulos a toda criatura, ¿va? Ir y predicar a toda criatura y todo aquel que crea, ¿sí o no? Entonces, ¿usted no va a predicar? Ahí no es el mensaje, pero déjeme, aprovecho, ¿verdad? ¿Sabe que los apóstoles, el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? Cuando el Señor resucitó y después ascendió, ¿dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. Vemos a Felipe en Samaria, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para sacarlos de sus casas? Les mandó persecución, mandó un peligro de muerte, entonces tenían que huir. Y entonces al huir iban predicando y tenían que huir a otra ciudad porque los venían persiguiendo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Va a esperar usted eso? ¿Va a esperar eso? Porque mire, hermano, yo conozco gente que ha ido a evangelizar a los hospitales, pero ¿sabe cómo evangelizan? Estando ellos también en peligro de muerte, es decir, en una cama de hospital. Y evangelizan doctores, evangelizan a los enfermos de al lado. ¿Quiere evangelizar de esa manera? ¿O prefiere ir con sus piecitos sanos y decir, Señor, a orar por los enfermos? O sea, de que vamos a hacer la obra de Dios, hermano, la vamos a hacer. A mí cuando el Señor me selló, me dijo, este pacto que vivo contigo, no, aunque lo quieras romper, no podrás. Cuando una vez, déjeme usar esta palabra, me quise rajar, me pasó por la mente, el Espíritu Santo me recordó inmediatamente el pacto, me dijo, tú vas a predicar la palabra de Dios. La vas a predicar. La puedes predicar en Anaheim, en Tijuana, en México, en un hospital o en la cárcel. Qué hermoso es Anaheim. ¿Sí me estoy explicando? Usted va a ser evangelista. Es evangelista. Tiene que predicar la palabra con los de su casa, con los vecinos, en el trabajo, con desconocidos. Amén. No quiere que el Señor venga. Dice la palabra del Señor que el Señor no vendrá hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es decir, que todavía hay gentiles que van a ser alcanzados y tienen que entrar. Entre más evangelicemos, más rápido nos vamos, hermano. Amén. Tal vez es su hijo, su vecino, el último que está por entrar, hermano, y usted no le quiere hablar. Santo Padre Celestial. Bueno, ahora Timoteo acompañaba a Pablo, pero lo llamaba hijo amado, porque lo engendró no biológicamente, sino espiritualmente. 1 Corintios 4:17 dice, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Miren nomás qué preciosas palabras del apóstol, ¿verdad? Mi hijo amado, fiel en el Señor, Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como lo enseño en todas partes y en cada iglesia. Es decir,
le está dando toda la investidura de que él va a predicar exactamente como Pablo ha predicado. ¿Por qué? Porque él es fiel y es un hijo que lo ha engendrado, un hijo amado en el Señor. Amén. ¿Dónde ministró Timoteo? Timoteo predicó en varios lugares, hermanos. Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica, Corintio, y por último se quedó en Éfeso mucho tiempo. Si ese era un hombre con fe sincera, hermano, un hombre escogido de parte de Dios, un hombre ungido de parte del Señor, debería estar en victoria, joven, hermano. Yo supongo que es fuerte Timoteo. Le gustaba el ejercicio. Le gustaba ese ejercicio. Amén. No como al pastor, ¿no? A mí no me gusta hacerlo, yo ya lo compro hecho. Bueno, se enfermaba frecuentemente. ¿Cómo es posible? Un escogido de Dios que está cumpliendo un ministerio, que es un evangelista, que está sufriendo penalidad, que está al lado de un genuino apóstol, hermano. A ese es el que le dice: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. ¿De dónde se enfermaba? O sea, no podía comer bien. Y usted come bien, ¿verdad, hermano? Hasta re bien, dice. Y de tus frecuentes enfermedades. Y yo me preguntaba, ¿por qué Timoteo se enfermaba tan frecuentemente? Porque seguramente era un aguijón que Dios ponía en él, así como lo puso en Pablo. ¿Para qué? Para que no se desvíe, para que no se enaltezca, hermano. Si usted está pasando un momento difícil, porque a veces lo pasamos, un momento de enfermedad, denle gracias a Dios si la enfermedad viene de parte de Dios. Porque con la enfermedad viene la corrección, viene también la sanidad. Pero si usted está enfermo por pecador, arrepiéntase. Si usted está enfermo porque el diablo lo ha atado, reprenda. Primero santifíquese y reprenda. Pero si la enfermedad la ha mandado Dios, como dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad. Amén. Entonces hay enfermedades, hermano, que sí que estemos, ¿cómo se puede decir? Como allá, pues el Señor me quiere enfermo. No, el Señor está haciendo algo a través de esa enfermedad. ¿Qué querrá hacer? Quitarnos el orgullo, la altivez, la arrogancia. Amén. Enseñarnos a creer en Él. Amén. Enseñarnos qué tan débiles somos. Amén. Qué tan frágil nos quebramos. Amén. Hay que averiguar qué es lo que Dios quiere hacer. Si es de Dios me estoy refiriendo, ¿va? Porque yo creo que la enfermedad de Timoteo era un lazo del diablo. ¿De quién vendría esa? De Dios. De Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: toma un poco de vino, no tomes agua sola, échale un poquito de vino. Entonces puede tomar, cuando toma jarabe de NyQuil o NyQuil, ¿sí toman ustedes? ¿Tiene alcohol o no tiene alcohol? Es algo parecido, ¿verdad? Amén. No que se vaya a comprar su botella de vino y yo te le echo un trago, porque no. Porque hay, hermano. Entonces ya sabemos quién es Pablo y ya nos damos una idea de quién es Timoteo. Ya sabemos quién es el destinatario y quién es el emisor de la carta. Amén. Pero ¿en dónde estaban? Porque si está mandando una carta, hermano, es que había una distancia entre ellos. Es decir, que no estaban en la misma ciudad, tal vez no estaban ni en el mismo país. Y entonces para comunicarse no es como ahora, ¿verdad? Manda un WhatsApp, ¿verdad? O un FaceTime, sino había que mandar una carta. Y como usted puede leer, la carta no es nada cortita, ¿no? No era un text message, sino era una comunicación muy profunda. Timoteo estaba en Éfeso. Se cree que estaba en Éfeso o en otra ciudad, pero yo creo que estaba en Éfeso. Pero por lo que dice 1 Timoteo 1:3: ¿cómo te rogué a partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas? ¿Será que Timoteo obedeció? ¿Sí? Ahora dice que en 2 Timoteo 4:12 que envió Pablo a Tíquico, lo envíe a Éfeso. ¿Para qué? Para que Timoteo venga. Pablo estaba encarcelado en Roma. Es decir, ya sabemos dónde está Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? En Éfeso. ¿Cómo está Timoteo? Está bien. Pero ¿cómo está Pablo?
Pablo está encarcelado, hermano, en los tiempos del emperador Nerón. Está encadenado. Segunda Timoteo 1:16 dice: concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, perdón, hermano, cuesta trabajo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Amén. Estaba en una cárcel fría. Estaba en otoño aproximadamente, ya venía el invierno. En 2 Timoteo 4:13 dice: tráeme la capa. Es como un abrigo. Porque en la cárcel, hermano, no es como la de aquí, que hasta juguito de naranja le dan a uno, ¿va? Me han contado, yo no he llegado, pero sí me han contado que su yogur, su juguito de naranja, sus sandalias, y le ponen a la tele. No, hermano, en las cárceles de Roma no eran así. Amén. Pablo, ¿cómo se sentiría Pablo? ¿Contento? ¿Triste? ¿Deprimido? ¿Desanimado? ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano, en una cárcel, encadenado y a punto de morir? Estoy tratando de que entendamos cómo está Pablo. Pablo no fumaba. Aquí en México se acostumbra que está en la cárcel le llevan cigarros, ¿verdad? Es decir, que lo visitaban, le llevaban noche, ¿sí o no? Entonces, si usted estuviera en la cárcel, cuando menos una llamada con su familiar, cuando menos ver a los seres queridos, que lo vengan y digan: todo va a estar bien, no tengas temor, el Señor está contigo, estamos en victoria, seguimos clamando por ti, vas a salir libre, vas a demostrarse su inocencia, ¿sí o no? Eso esperaba. Pero Pablo estaba en una cárcel fría, con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Pablo sabía que él no iba a vivir más, porque ya se lo había dicho a Agabo y ya se lo había dicho el Señor, que si él iba a Roma, en Roma iba a morir. Pablo ya sabía, y aún así fue. ¿Por qué fue? Porque es más grande el amor al Señor que el amor a su propia vida. El verdadero hijo de Dios debe de amar más al Señor que a su propia vida. A mí me sorprende a veces, hermano, los miércoles y los viernes, y hablaba con mi esposa, llegó poca gente. Es que está haciendo frío. Hoy sí, ¿verdad? Y como no hay suéteres. Hermano, por amor de Dios. Yo me acuerdo cuando yo decía: mis dulces hermanos no vienen cuando es época de lluvia. ¿Por qué? Porque son de azúcar, se derriten en el agua, hermano. Mis dulces hermanos. Tiene que hacer un esfuerzo, hermano. Pablo estaba dispuesto a sufrir la muerte. Pero usted se imagina a Pablo, después de haber visitado tantas iglesias, de haber sido un hombre lleno del poder de Dios, porque nomás ponían las prendas de pañuelos y los llevaban a los enfermos y estos sanaban. Los que tenían espíritus inmundos eran liberados, hermano. Era una unción de parte del mismo. No debería haber mucha gente agradecida. ¿Sí? Pero Pablo estaba solo. Todos lo habían abandonado. Lo dice Pablo. 2 Timoteo 4:16: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que Dios no se los tenga en cuenta. 2 Timoteo 1:15 dice: todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Cuando dice todos, congregaciones enteras, ¿verdad? Todos los de Asia, es decir, todo un continente, hermano. Estaban ahí Figelo y Hermógenes, pero también Demas me ha abandonado. ¿Se fue detrás de otro apóstol? No, hermano. Se amó más el mundo presente. ¿Sí? El mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, no Clemente. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sentiría usted? Imagine que usted haya tomado la decisión de que se va de la iglesia. Supongamos, ¿va? Y espera que el pastor le llame, que los hermanos lo extrañen, que los hermanos pregunten por usted, y nadie le habla. Y usted en su casa ahí esperando que me extrañen. Sí, porque somos almáticos, hermano.
Así es. Los voy a castigar con el látigo de mi desprecio y de mi adolescencia. Así somos. Y nadie le llama. ¿Qué estarán diciendo de mí? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Qué dijo el pastor de mí? Pero nadie le llama. Pero yo sé que eso no pasa porque sí le llaman, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste? Es que el pastor pastor, no, sí, yo ya me caí gordo, estoy gordo, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Pero volviendo al tema, Pablo, ¿había pecado en Pablo? No. ¿Era el verdadero apóstol de Dios? Amén. ¿Estaba en la cárcel por pecador? No. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Se dan cuenta que Jesús, cuando estaba en la cruz, también todos lo abandonaron? En cuanto lo apresaron, todos lo dejaron. Y yo me preguntaba, qué triste que seamos igual que el mundo. Porque el que está en poder, en autoridad y con dinero, así hay de amigos, hermano. Pero en cuanto se quedan pobres, se van. Me estaba acordando del Púa Olivares, un boxeador, que tomaron fama, tomaron dinero, se gastaron dinero en amigos, todo lo perdieron. Cuando se lo perdieron, por dioseros son. Eso lo hace el mundo. Pero ¿por qué los hijos de Dios también? Porque en cuanto vieron que apresaron a Jesús, había unas horas antes, decía, Señor, hasta la muerte iría contigo, dijo Pedro, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo a Pedro, ay, Pedrito, antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. ¿Sabe que no solamente lo dijo Pedro? Dice, usted lee bien, dice, todos los demás decían lo mismo. No, vamos a estar contigo, vamos a estar contigo. Cuando llegó el momento de estar con él, ¿qué pasó? Le salió la área, hermano. Pedro agarró una espada y ¿qué hizo? ¿Será que le quería volar la oreja? No, la cabeza. Un apóstol genuino, hermano. Y luego dicen que yo no tengo amor. ¿Cuándo le he querido volar la cabeza a usted? ¿Se da cuenta? Sacó la espada y aquel se agachó, yo creo. Solo agarró orejita, hermano. Pero él le tiró a matar. ¿Se da cuenta? Y después, como no pudieron, dije, no, para esto he venido. Se fueron todos. Dicen que Juanito ahí andaba corriendo todo tapado, ¿va? Y le jalaron, creo, a la cobija y por ahí corría desnudo, ¿va? Todos lo abandonaron. A Jesús, todos abandonaron a Pablo. ¿Usted piensa que por ser hijo de Dios, los que están con usted no lo pueden dejar? Tienen que entenderlo. Hay uno que nunca se va. Solo Dios ha permanecido conmigo. Solo Dios me ha fortalecido. Solo Dios. El Señor nos dice en su palabra que aunque padre o madre te dejara con todo y esto, Jehová te recogerá. No tengas la confianza en el hombre. Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza. Amén. Solo Dios te fortalece. Si Dios no fortalece a Pablo, hermano, esa cosa hubiera estado. ¿Qué pasa cuando usted está triste? ¿A quién busca? ¿Al hombre? ¿O a Dios? Dice la palabra de Dios que el que está triste, ore. Y el que esté alegre, cante salmos. Pero si no ora y no canta salmos, ay, santo Padre, en el lazo del diablo, ya está. Ya no lo están apretando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Hay gente que se llena de tanta tristeza que se mata, creyéndoles que con la muerte se van a salvar. No, van a otra cárcel más grande. Amén. Tengamos cuidado de las trampas del diablo. Entonces Pablo está en una cárcel, hermano. Está solo, está abandonado, tiene frío, está encadenado. Pero está fortalecido. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Amén. Y Pablo sabe que está a punto de morir, lo dice 2 Timoteo 4, 6 y 7. Yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado.
pero he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces, ¿está hablando Pablo un hombre entristecido? No, está feliz porque Un hombre, hermano, abatido. Un hombre amargado porque todos lo han abandonado. ¿Cómo está Pablo? está feliz porque hace ¿Quién le dio esa fortaleza? ¿Por qué? Porque él buscó al único que lo puede hacer. Y a veces nosotros queremos como el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿A dónde fue a buscar la provisión? A la casa del rico. ¿Y quién le daba el consuelo? Los perros, que llegaban y le lamían así. Ya no te quiere el pastor. No, ya no quiero. No te preocupes, así es con todos. ¿Te trató mal? Sí, me trató mal. Así trata a todos. Están lamidas de perros. El único que puede sanar el corazón es Dios. El único que te puede levantar es Dios. El único que puede salvarte de toda depresión es Dios. El que nunca te va a abandonar es el Señor. Aunque hubiera cadenas, aunque hubiera prisiones, aunque hubiera enfermedades, Pablo seguía creyendo en Dios. Pablo seguía buscando del Señor. Aunque había peligro de muerte, Pablo seguía firme en lo que alguna vez dijo: ni la muerte, ni lo creado, ni lo profundo, ni el abismo me podrá separar. No era de labios, era de corazón. Y había manera de probarlo. Yo sé que usted quiere seguir a Dios, yo quiero seguir a Dios, pero cuando viene el frío, por ejemplo, ay, no voy hoy porque hace mucho frío. Padre Santo, cristianos de papel, decía yo al Señor, porque estaba orando, no creo que no. Pero no le decía de ustedes, decían, hablaba en general, Señor, somos de papel. Qué esperanza de tener una fe de aquellas. Le he pedido al Señor que nos llene de fe a todos. ¿Sabe cómo viene la fe? Con pruebas. También por oír la palabra, pero también viene con pruebas. ¿Quién puede decir que Dios te puede salvar de la muerte si no ha estado en el umbral de la muerte? ¿Quién puede decir que Dios liberta si no ha sido esclavizado? Yo te puedo decir, yo conozco a un Dios que restaura, que sana, que da vida, que fortalece, que da esperanza. No me lo han contado. Tienes que buscarle a Dios. Nadie va a pelear la batalla de comunión con Dios que tú tienes que pelear. Tienes que doblar rodillas. Pablo podía verse, mire hermano, usted y yo tal vez hubiéramos, ay, ya no, Dios no existe. Hubo alguien que dudó en la cárcel, ¿se acuerda quién es? Ve y pregúntale si sí es él, porque quien quite no es. ¿Qué esperaba Juan? Que lo libertara. ¿Lo libertó? ¿Libertó el Señor a Pablo? Tienes que estar dispuesto a morir por el Evangelio, hermano. Dice la palabra de Dios que a algunos los van a perseguir, que a algunos los van a echar a cárcel y unos van a ser decapitados. Eso no es una broma. Esto no es una historia de una fantasía. ¿Va a pasar? ¿En qué tiempo va a pasar? No sé, pero si nos toca vivirlo, tienes que pelear con un espíritu de valentía. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Qué da miedo? Fortalécete en el Señor. Es la única manera que vas a vencer. Amén. Mire, anoche estaba viendo un estudio de pastores de una iglesia en Chicago, americana, pero decía algo bien sorprendente. Hablaban de que hay pastores que no estudian. Voy a ver el mensaje, ¿verdad? Esto era una exhortación a nosotros, que hay que estudiar, y dijeron un punto que me pareció muy interesante y casualmente calza aquí. Pablo, yo no conocí un ministro que haya visitado el tercer cielo como Pablo. Había visto cosas, hablaba con Dios, había vivido muchas cosas. Y Pablo en la cárcel, antes de morir, le dice a Timoteo: tráeme la capa y tráeme los libros y los pergaminos. Porque Pablo quería seguir comiendo palabra, comiendo palabra, comiendo palabra, comiendo palabra. ¿Cómo está usted?
Y la tristeza lo abate, que no quiere ni abrir la Biblia. Si ahí Dios le va a dar el mensaje. Si ahí Dios lo va a fortalecer. Póngase a leer los salmos, hermano. Está triste, lea salmos. Lea la palabra de Dios. Recuerde quién lo ha llamado. Pero no quiere, lo que quiere es ver la tele. Ay, pobre de mí. No, hermano. No pierda el tiempo en distractores. Fortalezcase en el Señor. Amén. Pablo tenía fe de que iba a ser librado, lo dice en Timoteo 2, 4:18. El Señor me librará, pero no de la cárcel, de toda obra mala, de toda obra de las tinieblas, y me traerá a salvo, no dice a mi casa, a su reino. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Él no va a permitir que yo caiga del lado del enemigo. Él me va a guardar en santidad hasta que mire al Señor en su reino. Usted debe tener esa confianza, hermano. Ay, Señor, sálvame de esta enfermedad. Ay, Señor, sálvame de esta cárcel. Si no me salvas, no eres mi Dios. Le digo que al principio del ministerio, venía hablando con la hermana Lupita. Al principio del ministerio yo me equivocaba y me enojaba, porque yo le pedía al Señor que sanara a fulano, sultano, perengano. Y no, le digo, Señor, ¿qué? Tener que ir y uno orar con fe, y tú no. Y en una de esas veces me agarró el Señor y me dijo, pongamos las cosas en claro. El siervo eres tú, el Señor soy yo. Es decir, yo mando, tú obedeces. No es al revés, no te equivoques. No es que tú mandes y yo te obedezco. Amén, entendamos eso. Uno pide y Dios concede. Hubo alguien por ahí que dijo, no aceptamos un no. Uy, qué pena me da, mira qué preocupado estoy. Había dicho, Señor, si la voluntad de Dios es perfecta, Él sabe por qué no te concede a veces lo que tú estás pidiendo, hermano. Amén. Ahora ya sabemos todo eso. Ahora sí ya voy a empezar a predicar. Sí, esto nomás es el intro, hermano. Yo voy más rápido en esto. Porque nomás les he dicho que es una carta que va de Pablo a Timoteo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Timoteo? ¿Y cómo están ellos? Todavía no les he dicho nada. ¿O sí? Si todavía no leemos la carta. ¿Amén? Bueno, ¿cuál es el motivo de la carta? Pablo está preocupado. ¿Está preocupado porque va a morir? No. ¿Está preocupado porque la gente lo ha abandonado? ¿Está preocupado por lo que pesan las cadenas? ¿Está preocupado por el frío? Está preocupado por su hijo amado, por Timoteo. Él tiene una preocupación en su corazón por Timoteo. Por eso le escribe, para darle ánimos a Timoteo, para fortalecer a Timoteo. ¿No debería Timoteo fortalecer a Pablo? Pero es Pablo el que va a fortalecer a Timoteo, porque hay gente que está en prisión y está más fuerte que el que está libre, físicamente hablando. ¿Por qué? Porque si tú estás fuerte, hermano, en el Señor, tienes comunión con Dios, tú vas a fortalecer a otros. Pero si tú estás débil, hermano, cualquier viento te mueve. Dice la palabra de Dios en Isaías, me has dado lengua de discípulo para fortalecer al débil. Me despiertas cada mañana. Amén. Entonces Pablo está preocupado por Timoteo porque va a enfrentar falsos maestros, porque Pablo sabe que ya no va a estar más en la tierra para seguir guiando a Timoteo, y quiere dejar sentadas las bases bíblicas básicas de cómo debe de funcionar una iglesia. Amén. Pero de alguna manera sabe que Timoteo no está bien en su corazón. ¿Quién le llevó con el chisme?
Timoteo está desanimado. Timoteo se siente deshonrado, se siente humillado, se siente avergonzado. La fe de Timoteo está tambaleando. Y Pablo se entera. Entonces Pablo decide escribir una carta. No debería estar Pablo preocupado, ya me voy a morir. Híjole, ojalá me traigan de comer arrocito porque hace hambre. Y estaba en una situación en que él puede mirar para sí. Pero aquel que está fuerte en el Señor no piensa en sí, piensa en los demás. Si tú todo el tiempo estás pensando en ti, en ti, en ti, en ti, tú no estás fuerte en el Señor. Tienes que fortalecerte para fortalecer a otros. Pero si el otro está mejor, ¿quién estaría mejor entre Pablo y Timoteo? Físicamente, Timoteo. Espiritualmente, ¿quién estaba mejor? ¿Se da cuenta? Como el pastor que les digo, que me dijeron, ve a verlo porque está triste. Y ¿qué pasó? Que vine, por la verdad me dijeron que estaba triste. Pues que era mentira, le podía decir, si no podemos mentir. Vine nomás a saludarte porque te extrañaba, ¿no? La verdad me mandaron para ver que está triste el diablo. Estoy fuerte en el Señor. Amén. Entonces Pablo se entera de que Timoteo, hermano, se ha acobardado, que el fuego de Timoteo se está apagando, que Timoteo se siente avergonzado. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras, o así ya podemos entender un poquito más la carta. Pablo empieza diciéndole, me acuerdo de ti, oro por ti todos los días, deseo verte, procura venirme a ver pronto. ¿Por qué? ¿Lo quiere ver para él sentirse bien? Quiere fortalecerle, pero sí también se quiere sentir bien. Procura venirme a verme pronto, dice en 2 Timoteo 4:9. En el 1:4 dice, deseo verte, me acuerdo cómo llorabas, me quiero llenar de alegría. Es decir, la visita de Timoteo va a alegrar a Pablo, pero va a fortalecer a Timoteo. Tengo presente, es decir, Pablo se está acordando, tengo presente la fe que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro permanece en ti. Amén, así es. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es una fe. Timoteo no ha apostatado. Timoteo está débil de alguna manera. Entonces dice, deseo recordarte algo, Timoteo. No te acobardes. Porque dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué le diría eso? Si no es que Timoteo están temblando las canillas, dicen en Guatemala. Amén. Están temblando las rodillas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué nos acobardamos ante las situaciones, hermano? Tenemos que estar fuertes en el Señor. Amén. Si nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No te desanimes. Te recuerdo que avives el don, el fuego del don de Dios que hay en ti, porque yo mismo puse mis manos. ¿Qué quiere decir que avives? Porque su fuego. Mire, hermano, si yo le digo eso a alguien, ay, se va de la iglesia. Ay, ya me dijo que estoy tibio. ¿Le está diciendo Pablo a Timoteo que está ardiente? ¿Qué diría Timoteo? Ahora ya no voy para que se le quite. Que se olvide de su capa y sus libros. ¿Verdad que no? Hay que ser maduros para recibir la exhortación. Pablo no odia a Timoteo, Pablo lo ama. Y dice la palabra del Señor que Dios al que toma por hijo lo azota porque le ama también, ¿verdad? Amén. Claro, lo azota cuando hay necesidad, si se porta usted bien, pues no va. No te avergüences, no te sientas humillado, no te sientas deshonrado. ¿De qué podía sentirse avergonzado Timoteo? ¿De qué? Fíjese que Pablo le dice, no te avergüences del testimonio de Jesús.
Porque en aquellos tiempos podrían haberle dicho a Timoteo, ¿y dónde está tu Jesús? ¿Qué no murió pues? Pero resucitó. ¿Y dónde está? Pues, si está resucitado. ¿Dónde está tu Dios? Si tu Dios existe, ¿por qué no saca a Pablo? Si tu Dios existe, ¿por qué no te sana? ¿Por qué no te levanta? ¿Y qué decía Timoteo? Se avergonzaba, se sentía deshonrado, se sentía humillado, porque el hombre que lo había guiado, que lo había instruido, que lo había llevado, no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba saliendo en todas las noticias como el apóstol ungido y levantó multitud, no, estaba en la cárcel, porque todos los que estaban con Pablo ya no estaban. ¿Usted cree que no le pasaría a Timoteo? ¿Será que no? ¿Será que Pablo cayó en pecado? ¿Será que Dios no es Dios? ¿Usted cree que el diablo no llegó a? Amén. Cuando estás en preocupación, en dificultades, en aflicciones, ¿no llegan los ataques del diablo? Y dice, ¿dónde está tu Dios? Amén. ¿En dónde está aquel que te iba a salvar? ¿Dónde está aquel que iba a liberar a tus hijos? Es que él iba a levantar tu casa. Pero si me adoras a mí, yo te voy a ayudar. A mí me lo ha llegado a ofrecer. No tienes nada que yo quiera. Vete de aquí. Y se va, hermano. Amén. Pero debe usted, amén, estar convencido. Entonces, dice, no te avergüences del testimonio de Jesús. No te avergüences de mí. Pablo sabe que Timoteo se está avergonzando no solo de Jesús, sino también de Pablo. Amén. Amén. Al contrario, no te avergüences de mí, que soy prisionero de Cristo Jesús. No prisionero de los romanos, perdón. Y le dice, participa conmigo en las aflicciones del Evangelio. ¿Usted cree que Timoteo quería participar? ¿Quién de ustedes quiere ir a la cárcel por el nombre de Jesús? Mira, Señor, ninguno. Tenga cuidado. Nunca le he dicho al Señor, hazme todo menos esto, no, porque me duele. ¿Verdad? Pero si a Dios le place. Yo le pedí al Señor, hazme un hombre de clamor, de oración, de ayuno. Y yo sé lo que estoy pidiendo. ¿Sabe cómo puede uno levantarse en oración, clamor y ayuno? En medio de unas pruebas difíciles, hermano. Sí, amén. Que lo hagan. Usted ya tiene el conocimiento que debe de ayunar. Tiene el conocimiento que debe de orar. Tiene el conocimiento de que debe de clamar. Pero como no le duele nada. Un poco de presión. ¿Ya? Entonces, ¿me estoy explicando? Entonces le dice Pablo a Timoteo, participa conmigo de las aflicciones del Evangelio. Esta parte me es importante. ¿Cómo está Pablo? Él dijo, encadenado en una cárcel. Yo sufro estas cosas y no me avergüenzo. Y ahí le da la clave a Timoteo. Porque yo sé en quién he creído. Esa es la clave, hermano. Porque yo sé en quién he creído. Yo sufro estas cosas y no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído. Estoy completamente convencido. Lo dice Pablo. ¿Qué pasa entonces cuando usted está en una situación difícil? ¿No está convencido? ¿No sabe en quién ha creído? ¿No sabe quién lo ha llamado? Porque Pablo le dice a Timoteo, yo sé en quién he creído y yo estoy convencido, completamente convencido, que Dios es poderoso y me va a librar y me va a guardar de toda obra mala. Recuerda, Timoteo, que hemos sido salvados. Recuerda, Timoteo, que hemos sido escogidos.
Recuerda, Timoteo, que hemos sido llamados a un llamamiento santo, celestial, no por obras nuestras, sino por su gracia y su voluntad. Desde la eternidad nos escogió. Pablo le está diciendo, recuerda, deja de fijarte en la cárcel, deja de fijarte en las cadenas, fíjate en lo grande, en lo espiritual. Yo sufro esto y no me avergüenzo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Retén las sanas palabras, la fe, el amor. ¿En quién? En el dinero. En Cristo Jesús. A veces, hermano, uno pone la fe en el trabajo y nos corren del trabajo, ¿no? O nos invitan a irnos, pues. Se le fue la fe. Porque ¿dónde estaba su fe? En el trabajo. Quería la muchacha aquella, a los que están solteros, ¿verdad? O el muchacho aquel, y después dicen, no, se le va la fe. ¿Por qué dónde estaba su fe? En la muchacha. Tenía dinero, hermano, y de repente, ¡pum!, se le fue la fe. Estaba sano y de repente está enfermo. Se le fue la fe. Y eso me habla de un amor condicional. Te amo solo si. ¿Sabe que los matrimonios del mundo, muchos de ellos son así? Si me trata bien, lo trato bien. Si me da, le cocino. Si me ama, lo amo. Si me compra mi vestido de chibolitas, mis zapatillas, entonces. Y el amor de Dios es incondicional. Porque Cristo demuestra su amor para con nosotros, que a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Retén las sanas palabras, la fe, el amor en Cristo Jesús. Las palabras que has oído de mí, fortalécete en Cristo, le dice en 2 Timoteo 2:1. Sé que tienes fe, aviva el fuego, no te avergüences, participa conmigo en las aflicciones. Sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista. Y aquí es una palabra muy grande para el que no tiene oídos para escuchar. Cumple tu ministerio. ¿Qué quiere decir cumplir? Que si Dios te ha llamado, la otra parte te toca a ti. Amén, aleluya. Cuando nos íbamos a mover de esta iglesia, si usted no sabe, nos íbamos a mover. Yo le oraba al Señor, Padre mío, mira, ¿qué hacemos? Y le expliqué todas las situaciones. Él ya sabía, pero se desahoga uno. Dime para dónde, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Le di todas las opciones posibles. Y me puso una cosa que dije, ay santo, difícil, ¿va? Fácil y difícil. Me dijo, tú toma la decisión. La decisión que tú tomes, yo te voy a respaldar. Gloria a Dios. Dije, ay Padre, amén, dije yo. Entonces no le dije así de ti, marido pingüeno. Sí, va, ya me va a respaldar el Señor. Dije, amén, gloria a Dios. Mire, hermano, nos querían hacer pero pedacitos. Se quejaban los de aquí, se quejaban los de allá, se quejaban los de allá. Hubo una que usted viera. Pues ahora la señora, que es la dueña de este lugar, hasta cajita de galletas nos trajo la otra vez, porque está muy agradecida, que está muy contenta con nosotros. Gloria a Dios. Necesitábamos un dinero para un papeleo que eran como $5,000. Clemente fue testigo. La señora me dijo, si los quieres yo te los doy. Y yo le dije a Clemente, acabas de ver un milagro de Dios. Gloria a Dios. Porque esto solo Dios lo hace. No me lo vas pagando como cuando era gratis, ¿verdad? Lo voy a pensar. Le dije, no se lo agarré. Pero ahí Dios me demostró Gloria a Dios. su respaldo de parte de Dios. Amén, aleluya. Amén. Amén. ¿Cómo estaba Timoteo? ¿Cómo estaba Pablo? ¿Sabe que Pablo le dijo a Timoteo eso?
Pero Pablo le dice, he peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. Ya solo me espera mi corona. Que el juez Dios justo y santo me va a dar a mí. Pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es decir, Pablo no está diciendo te la van a dar a mí y a ti, Timoteo, sino a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Levante la mano el que ame su venida. Entonces, Señor, no quisieron levantar las manos para la cárcel, pero las coronas sí las quieren. No dejes que nadie tome tu corona. Yo termino con esto, hermano. ¿Será que Timoteo cumplió? Esta carta fue escrita en el año 67 después de Cristo. 30 años después Timoteo murió. Timoteo murió en Éfeso. Y era un hombre de 80 años que aún predicaba el Evangelio. En Éfeso estaba Diana, la de los Efesios, donde había una vez Pablo lo golpearon porque por 2 horas estuvieron gritando grandes Diana de los Efesios. En esa ciudad diabólica se quedó Timoteo. Cuando había una procesión de Diana, Timoteo salió, un anciano de 80 años, a gritarles y a reprenderlos. Idólatras, idólatras. Lo agarraron, lo apedrearon, lo arrastraron, lo azotaron, lo mataron. El que mueras en las manos de Dios es mejor morir que morir en el mundo. Tienes que estar consciente que esta vida es de Dios. Pablo fue mártir, Timoteo también. No sé cuántos mártires podamos haber aquí, o si todos nos vamos a ir. Pero una cosa sí te digo de parte de Dios: recuerda, Dios nos ha salvado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado. No te avergüences. Aviva el fuego. Fortalécete en Cristo Jesús. Sé testigo fiel. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Me dice el Señor, ¿son tribulaciones o aflicciones comparadas con las de Pablo? ¿Con las de Timoteo? ¿Por qué te quejas si no has llegado al punto de derramar tu sangre? ¿No he sido misericordioso contigo?, te dice hoy el Señor. ¿Qué cosa tienes en contra de mí? Te he ayudado, te he auxiliado, te he llamado a tener comunión conmigo y no has querido. Te has debilitado cuando yo he querido fortalecerte. ¿Y quieres más fe? Búscame. Fortalécete en mí, para que también en ti existan esas palabras que mi siervo dijo: yo sé en quién he creído. Estoy completamente convencido que Él es poderoso para salvarme de toda obra mala. Si tú quieres ofrecer tu vida al Señor o renovar ese pacto de amor, el altar está abierto. Haz como el Señor ponga en tu corazón, porque nada nos apartará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo porque está por ser creado, ni la muerte, ni la enfermedad. Dios no te va a abandonar jamás. Cuando todos abandonaron a Pablo, Él fortalecía, porque Él estaba fuerte en el Señor.
Tienes que fortalecerte en mi Dios. Pasa al frente, hermano. El que fortalece, el que da las fuerzas está aquí. Para eso escribió Pablo a Timoteo, para fortalecerlo, para ayudarle, para animarle, no para criticarlo, no para humillarlo, porque aquel que está lleno del Espíritu edifica a otros, fortalece a otros, pero el que está débil, basura sale de su boca. Hoy te insta el Señor. Búscame, fortalécete en mí. Vosotros sois mis Timoteos, amado de Dios. El Señor te ha llamado, te ha escogido. Él tiene un propósito en ti. No mires las cárceles, no mires las cadenas, no mires las debilidades. Eso es lo que el diablo quiere que mires, despropósitos en él. Pero el Señor tiene un propósito. Si estás enfermo, y dile: Señor, si esa enfermedad viene de ti, bendita enfermedad, porque en su momento tú me vas a levantar, tú me vas a sanar, Señor. Si la situación, aflicción que estoy pasando, Señor, es para honrarte, para glorificarte, bendito sea tu nombre. Porque estoy convencido, dile, ¿en quién he creído? Estoy completamente convencido. ¿En quién he creído? Sé que Él es poderoso y me va a levantar, me va a guardar de toda obra mala y me va a llevar al reino celestial. Es necesario que a través de diversas pruebas y tribulaciones os sea perfeccionada vuestra fe. Seguir adelante. Recuerda lo que dice la Escritura, que tu Dios, el Señor, te ha traído por un desierto para humillarte, para ver qué hay verdaderamente en tu corazón. Pero no es desierto de muerte, te dice el Señor. Es necesario, ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender delante. Sigue firme, te dice el Señor. Sigue firme. Pon tu mirada en mí, te dice el Señor. Pon tu mirada en mí, no en tus fuerzas, no en los seres que amas, no en tu trabajo, en mí. Yo soy el que te llamo, yo soy el que te levanto. Busca mi presencia, búscame en la oración, búscame en la palabra. Yo bendigo a mi hermano, Señor.